Bueno, estamos en comunicación con un legislador por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Él, además de ser legislador porteño, es abogado y hoy en día es el presidente del bloque Vamos Juntos, porque Juntos por el Cambio en la legislatura de la ciudad se llama Vamos Juntos y además él es uno de los políticos más importantes del partido que lleva adelante Graciela Ocaña, que es Confianza Pública. Con ese partido ha llegado a formar una alianza y Confianza Pública es parte de Juntos por el Cambio. En la ciudad Vamos Juntos. Él es Diego García de García Vilas. ¿Qué tal? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, ¿cómo andás? Bien, bien. Me parece que el tema, bueno, para los hinchas de San Lorenzo el tema más importante fue lo que sucedió entre semana, pero saliendo de lo que me puede llegar a causar alegría a mí, creo que el tema político es la presentación de el presupuesto 2021 que ha llevado adelante la administración de Larreta. Se ha conocido algunas cosas, viene con retraso ese presupuesto, con 2 meses de retraso, y hay como dos ejes que me gustaría que puedas analizar de la presentación de ese presupuesto, que tiene que ver con este impuesto que se llevaría adelante para los gastos con tarjeta de los porteños, y con la idea, eh, para mí extremadamente errónea, de reducir la recolección de basura durante los fines de semana, ¿no? No sé cuál es la impresión que tenés de ese presupuesto y qué nos podés decir en cuanto al envío de ese proyecto. Lo primero que te puedo decir es que hay que contextualizar este presupuesto, ¿no? Porque es cierto que es un presupuesto que ingresó tarde, tendría que haber ingresado fin de septiembre, pero también es un presupuesto que se tiene que armar con mucha incertidumbre, ¿no? Nosotros entendemos que es un presupuesto de contingencia. ¿Y a qué se debe esta incertidumbre? A que, como bien sabes, en el mes de septiembre hubo una decisión unilateral del gobierno nacional de quitar una cantidad de recursos importantes de la Ciudad de Buenos Aires por decreto, en consulta de un día para el otro, y eso tiene un dato muy objetivo en la Ciudad de Buenos Aires, que es la falta de recursos, ¿no? Bueno, estábamos hablando de lo que implica hubiera implicado si hubiera sido de punta a punta durante este año más de 30.000 millones de pesos, y terminó afectando en lo que es este año 13.000 millones de pesos, ¿no? Este es el contexto. Y uno a veces lo plantea en 13.000 millones de pesos y hablan números que por ahí son abstractos y que cuesta imaginarlos, Sí. pero para que tengamos idea equivale a 10 meses de salario del sector de salud, digamos, ¿no? O 8 meses de educación. Entonces, ese es el impacto que tuvo esta medida intempestiva. Esto llevó a la Ciudad de Buenos Aires a recurrir a la Corte Suprema, porque entendemos que tenemos todo el derecho a hacerlo y que la manera que fue llevada adelante fue una manera que es inconstitucional, afectó la Constitución Nacional, y planteamos un amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que lo que pueda tardar a resolverse el fondo, que haya una medida inmediata, que haya la Corte se expida con un amparo dándole razón a la ciudad y devuelva los recursos hasta que se descuente, se decida el fondo de la cuestión. Sí. Digamos, esto nos llegó, la Corte todavía no resolvió, y esto nos lleva a hacer un presupuesto de contingencia donde la afectación para llevarlo hacia adelante, lo que tiene que ver el presupuesto del 2021, este 1,18% que se eliminó por decreto a través del decreto de Alberto Fernández, sí, va a impactar en 52.000 millones de pesos, y nosotros tenemos que plantear un presupuesto que lo hemos dividido en dos ejes, digamos, que uno es una reducción de gasto, en primer lugar, que es para tratar de recuperar esos 52.000 millones, 32.000 millones, y por otro lado un mayor incremento de recursos, mayores recursos a través de la eliminación de exenciones que teníamos en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que son 19.000 millones. Ahora, Diego, sí. No, lo que decía es que sí, evidentemente lo que sucedió con esos fondos coparticipables que fueron quitados por el conflicto policial que hace un par de meses atrás se llevó adelante, bueno, con imágenes que todos ya conocemos, y bueno, evidentemente salió el gobierno a querer solucionar ese problema rápidamente y le quitó fondos que tenía como coparticipación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también recuerdo que hace un par de años, o desde hace un par de años esta parte, esa coparticipación que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue incrementándose.
porque de hecho el macrismo le dio una suba que terminó siendo, creo que cerca de arriba del 3,5 creo que tiene de coparticipación Sí. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando había, antes del macrismo, había iniciado en 1,75. Creo que fue, los números finos no los tengo bien en claro, pero No, sé que hubo un incremento que se fue dando en dos partes y evidentemente no se presentaban unos presupuestos que estaban teniendo la cantidad de recortes o de ajuste que tienen que presentan ahora en el 2021. no, lo que tenía la coparticipación de la ciudad era el 1,40 y se incrementó al 3,75 Claro. en la época que eso es real, pero digamos que no fue un incremento irracional o por como pretende plantear el gobierno nacional que tuvo de manera arbitraria. Lo que tiene que ver esto fue así, efectivamente, pero porque tuvo que ver con el tema de postear específicamente la transferencia de una competencia que estaba a cargo del gobierno nacional, que era la seguridad, que se traspasó a la ciudad de Buenos Aires. Y ahí la Constitución es muy clara, cada vez que hay una transferencia de competencia debe ser esa transferencia de competencia efectuada con los recursos necesarios. Entonces, para hacer esa transferencia lo que se estableció, se tomó como salario promedio el salario del sargento, que es lo que se utiliza habitualmente para hacer un análisis que es el salario promedio de lo que son las fuerzas. Fueron más de 20.000 efectivos que se transfirieron entre policías federales y bomberos. Entonces, en base a eso estableció el costo, cuánto era el costo que implicaba transferir esa competencia, que a partir de ahí se iba a hacer cargo de la Ciudad de Buenos Aires, y eso se estableció en un mecanismo automático que fue el número que se elevó la coparticipación. O sea, no fue irracional. Y la otra cuestión que tenemos es que no fue algo que se le quitó al resto de las provincias, sino que era algo de parte del presupuesto primario de la Nación, y ese presupuesto primario, al transferirse y desentenderse una competencia, porque dejaron de pagar los salarios de la Policía Federal, dejaron de hacerse cargo de las comisarías, dejaron de hacerse cargo de todas las actividades que tenían que ver con relación a la seguridad, y a partir de ese momento, de esa transferencia, se hizo cargo de la Ciudad de Buenos Aires. Y se hizo cargo a través de un convenio, de una transferencia ordenada, y con un costo muy preciso. Y después, pretender justificar en función de un conflicto, que lamentamos el conflicto de habido en la provincia de Buenos Aires, y que era legítimo, pero podría haber otros mecanismos para solucionarlo. Yo lo que veo ahí fue un oportunismo político para recortarle de manera complicada a la Ciudad de Buenos Aires, porque en definitiva lo que está acá es una cuestión política donde un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no es afín al gobierno nacional. Entonces, en base a esa justificación hacen el recorte arbitrario. Pero no es un crecimiento que no tuvo una causa, sino que claramente que fue con esta causa la transferencia de una competencia. ¿Entendés, o bueno, yo lo entiendo así, que un poco lo que estás explicando tiene que ver con el eje de lo que se está discutiendo desde hace varios años en la República Argentina, que es cuánto de Estado queremos, pero tal vez sin entender que venimos desde un país en donde evidentemente después de la pandemia nos va a arrojar un casi 50% de pobres, y ponerse a discutir cuánto Estado queremos y cómo se tiene que distribuir esa fuerza que tendría que tener el Estado para ayudar a los diferentes sectores sociales, parte de una discusión que ya de por sí es como muy insatisfactoria para los sectores más endebles de la sociedad, porque está saliendo con una discusión que deposita 50% de la población en la pobreza. Me parece que también el entendimiento, y ahí va la pregunta, Diego, el entendimiento de lo que le pasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que ver un poco con esto del aporte extraordinario, ¿no? Que se le pide a las grandes fortunas, y en ese paralelismo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está como dentro de las grandes fortunas, porque es la ciudad más rica de la República Argentina, y evidentemente creo que en esa lógica de llevar adelante el día a día de la política y conseguir fondos, la administración de Alberto Fernández lo que terminó decidiendo en ese momento fue, bueno, voy a tratar de sacarle coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la más rica, para poder distribuir un poco más la riqueza dentro de las administraciones que llevan adelante, bueno, en ese caso puntual era la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece que hay algún tipo de paralelismo con esto que se está discutiendo también en la Cámara Baja entre semana? ¿Crees que Buenos Aires termina siendo un poco reflejo de lo que se discute entre el empresario y el trabajador o el empresario pyme? No, mira, me parece que vos, como lo acabás de plantear, en todo caso hubiera sido una discusión más interesante para llegar adelante. Creo que lo que pasó no fue esto. Justamente lo que se planteó fue, en la provincia de Buenos Aires tenemos un conflicto gremial, el que lo puede solventar en la ciudad de Buenos Aires, y fue una justificación política. Uno podría rediscutir cómo se coparticipan los fondos y cuánto debería ir a cada jurisdicción, pero lo que nosotros entendemos que eso en todo caso debe ser
producto del consenso, del diálogo, no con la Ciudad de Buenos Aires, sino con todas las provincias, y que en todo caso se discuta una ley de coparticipación general, que no fue lo que pasó acá. Yo acá creo que esto es todo lo contrario que vos planteás, que no fue un tema de solidaridad, sino que fue un tema de imposición política hacia la Ciudad de Buenos Aires, porque de hecho lo venían planteando varios sectores dentro del gobierno de Alberto Fernández, y la importancia de recortar los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos. Es que, en todo caso, la discusión que vos sostenés me parece que sería muy rica y sería interesante, pero efectuado sobre esto, ¿no? Sobre una buena fe y sobre una buena manera de discutir los temas, porque de hecho era lo que ocurría previamente a esa decisión unilateral en septiembre, donde Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta hablaban y venían conversando sobre los fondos de la coparticipación y algunas otras cuestiones, que después lo que no se llevó para adelante. Y después no estoy tan de acuerdo que es el distrito tan, porque eso es algo que se pretende escalar, donde se plantea que la Ciudad de Buenos Aires es la que más dinero tiene o mayores ingresos, y en realidad cuando también esa discusión así planteada es falsa, digamos, o es simple. Uno debiera plantear sobre lo que aporta la Ciudad de Buenos Aires y sobre lo que participa de estos fondos coparticipables, porque la Ciudad de Buenos Aires aporta el 75% de los fondos coparticipables y recibe solo el 3,5%. Entonces, no podemos decir que es una ciudad que no es solidaria y que no hace un aporte importante, porque la mayor cantidad de aportes los hace la ciudad y esos fondos son los que se coparticipan. Y después, cuando nosotros vemos, si vamos a ver solo sobre los fondos que recibe la ciudad en función de la coparticipación, es muy menor a los fondos que reciben otras provincias, ¿sí? Nosotros estamos recibiendo en fondos coparticipables cerca de 40.000 pesos por cápita, cuando en Tierra del Fuego son más de 100.000 pesos por cápita, digamos. Entonces, la solidaridad, digamos, tendría que ser más amplia, tendría que ser una discusión distinta. Se instala rápidamente que es una ciudad rica y que tiene muchísimos recursos, pero también es la ciudad más solidaria porque la que más aporta es la que menos recibe por cápita. Eso me parece que tendría que ser la discusión, ¿no? Cuando estuve remirando un poco la cuestión de este presupuesto, decía, bueno, y es una pregunta netamente política, sos el presidente del bloque de Vamos Juntos en la legislatura porteña, decía, bueno, ¿cómo ante un año de parlamentarias, ¿no? de elección parlamentaria, el 2021, van a tratar de defender este presupuesto cuando sabemos que, por ejemplo, los gastos con tarjeta o reducir supuestamente, ¿no? la recolección de basura, van a ser dos temas que lo van a poner de muy mal humor a lo que sería el votante en líneas generales de Juntos por el Cambio o de la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad? ¿Cómo crees que van a tratar de llevar adelante políticamente encontrarse con las parlamentarias del 2021 sabiendo que son dos temas, por ejemplo, los de gastos con tarjeta y reducir la recolección de basura, que van a ser como muy le van a generar mucho mal humor al supuesto votante de Cambiemos, ¿no? Claro, yo creo que es un presupuesto que está equilibrado, porque digamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta que es un presupuesto que está efectuado en base a este contexto que te contaba, de una reducción de más del 10% del presupuesto total de la ciudad, o casi un poquito menos del 10% en realidad, del presupuesto total, la afectación de la quita de este 1,18%, ¿sí? Que esto es lo primero que hay que recalcar, que evidentemente afecta, pero no afecta a Horacio, sino que afecta a todos los vecinos. Ahora, para compensar esta pérdida, hay una parte importante que tiene que ver con la reducción de gasto, que es lo que te decía, que son cerca de 32.000 millones, que esto implica, obviamente, parte de la renegociación de los grandes contratos, el contrato de basuras es uno de ellos, tiene que ver también con parte de lo que es las obras. Hay obras que se pensaban o estaban proyectadas que no se van a hacer, entre eso era la incorporación de más de 8.000 cámaras, la compra de patrulleros, la compra de motovehículos, algunas cuestiones o inversiones muy fuertes que se iban a realizar en las líneas subterráneas, que tampoco se pueden llevar adelante porque hay que hacer una reducción que tiene que ver, que está impuesta por estos problemas que nos trae incluso no solo la reducción, sino también, y esto tiene que ver, la pandemia generó un parate muy importante en la economía y los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires también se vieron afectados por esto. Sí, por eso la pregunta, Diego, porque decía, claro, ahora, o sea, van a tener hay que enfrentarse un año parlamentario con un presupuesto que genera supuesto, mucha negatividad. O sea. Ahora, todo el mundo esto lo entiende y sin embargo con esta creación de estos impuestos que no afectan en realidad, porque la parte de la recaudación tiene que ver con la eliminación de la exención de ingresos brutos sobre dos operaciones que tienen que ver, que son operaciones financieras, que son las operaciones de la LELIC y las operaciones
de los pases bancarios. Este es un mecanismo que nosotros entendemos que no va a afectar de ninguna manera a los ciudadanos, a los habitantes de a pie en la Ciudad de Buenos Aires, que en general no operan con el IC, y los pases bancarios tienen que ver operaciones financieras entre los bancos con el Banco Central, de lo cual nos va a permitir entre el ahorro y esto generar un presupuesto equilibrado. Y sí está el tema de los impuestos de sellos del 1,2 a las tarjetas, que es algo que cobra la provincia de Buenos Aires. Digamos, si una persona vive en Vicente López pero obtiene una tarjeta de crédito en la Ciudad de Buenos Aires, no paga el impuesto. Si la sacaran en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, sí paga este impuesto del 1,2. Pero Diego, Entonces, si yo hago, entendemos, si yo hago una compra, no sé, a partir del año que viene, pone que el presupuesto realmente sale, bueno, y se lleva adelante ese presupuesto, que si yo compro en cuotas con mi tarjeta de crédito en un comercio de la ciudad, teniendo yo una tarjeta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo voy a tener que pagar ese impuesto. sí, por supuesto, el 1,2%. Claro, o sea que eso en definitiva va a poner de muy mal humor y encima, me imagino, si sumado a eso no le recogen la basura a los porteños ni sábado ni domingo. No, no estamos planteando no recoger la basura sábados y domingos, estamos planteando un esquema de recolección distinto, donde también nos vemos obligados a regenerar y reordenar los gastos de la ciudad, producto de lo que te planteaba y producto de la pandemia. Ahora, el presupuesto, que esto es lo más importante, vos decís, hay mucha gente que se va a enojar, mucha gente se hubiera enojado si nosotros hacemos una reducción del gasto en la educación, mucha gente se podría haber enojado si nosotros hacemos una reducción del gasto en salud, si uno eliminara el gasto en desarrollo social, y sin embargo estos tres rubros que te estoy planteando se mantienen estables para el año que viene, incluso con el ajuste por inflación, más allá de la educación incluso crece. Entonces, nosotros, obviamente, los recursos nos encantaría que fueran de otra manera, que podamos hacer una cuestión donde no haya ningún tipo de afectación, pero en este contexto de pandemia, con una caída en la recaudación, con una quita de los fondos por parte del Estado Nacional, hay cuestiones que debemos empezar a equilibrar y entendemos que teniendo más del 51,4% del presupuesto proyectado para el año que viene, donde vamos a establecer justamente es justamente para estas tres áreas, para salud, para educación y desarrollo social. Entonces yo no sé cuánta es la gente que puede estar molesta, digamos, porque lo que estamos haciendo es equilibrar en un momento de una actividad económica parada y de un problema también que tiene que ver en relación a lo que te planteaba el 1,18, muy importante para la ciudad, digamos. Y aparte, una cuestión, que esto me parece clave, lo que estamos planteando los impuestos siempre y cuando también la Corte Suprema no falle, porque probablemente nosotros tenemos que ir con la realidad de hoy en día. Ahora, si el día de mañana sale un fallo de la Corte Suprema donde plantea la cautelar que nosotros hemos planteado, volveremos atrás con los impuestos. ¿Se entiende? O sí, bueno, otra actividad. Pero hoy la realidad que sí. tenemos es esta, digamos, ¿no? Sí, desde mi punto de vista creo que no sé, no lo veo muy viable sabiendo que se le incrementó durante la administración de Mauricio Macri ese porcentaje. Probablemente, no sé, la Corte defina que por lo menos la quita de ese porcentaje que le dio, que se le quite ese porcentaje que se le dio a Mauricio Macri. Pero bueno, a ver, no me voy a meter en algo que todavía no sucedió, o sea, es algo contrafáctico. Pero... Exacto, por eso es un presupuesto de contingencia, pero lo que tenemos que salir es la discusión si fue en la gestión de Macri le dio un aumento, porque lo que está planteado es un artículo de la Constitución Nacional, 75, que dice toda transferencia de competencia debe ser efectuada con los recursos. Ahí no hay mucho para discutir. Digamos, acá en este caso se hace una transferencia de una competencia con los recursos y después se les quitaron. Entonces hoy no hay manera para discutir mucho en derecho lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Diego, ¿te hubiese gustado que Horacio Rodríguez Larreta dijese algún tipo o expresase alguna declaración sobre los dichos de Soledad Acuña? Porque hasta ahora no conocemos cuál fue la impresión de esas declaraciones, para mí totalmente desafortunada, de la ministra de Educación porteña, pero no conocimos ningún parecer de Horacio Rodríguez Larreta. Te pregunto por Horacio Rodríguez Larreta y te pregunto personalmente a vos, como jefe de bloque Vamos Juntos, ¿qué pensás de todo este episodio que evidentemente ha dejado dañadas a muchas personas en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, quien te habla es docente y evidentemente siempre pensé la docencia desde un lugar de una primera profesión, además de ejercer el periodismo. Bueno, no sé cuál es la reflexión después de esta semana. Es un fin de semana que parece que hay un poquito de sol, de todo lo que pasó, Diego. No, yo creo que la verdad que desconozco cuál fue el contexto en el que la ministra hizo las declaraciones, no conozco bien de qué se refería la charla y cuál era el contexto, lo desconozco, con lo cual hay que ver
qué es lo que se interpretó, lo que se dijo. Yo lo que creo es que lo que trató de, o lo que claramente trata de sostener esas palabras, más allá después de las especulaciones que se pueden hacer políticas sobre eso, es básicamente que hay un cierto sector de los docentes, un cierto sector que sí utilizan su rol como para llevar a las aulas temas políticos, que lo que sostiene es que no se deben llevar. Digamos, que no debe estar la discusión política, que las aulas, la política no debe estar instaurada y que debe ser pensar todos en el razonamiento crítico de los chicos y nada más en la formación y no una bajada de línea política dentro de las aulas, ni de un lado ni del otro. Creo que eso es lo que quiso plantear y no me parece que sea incorrecto, me parece, yo coincido en una forma de educación que sea de esta manera. Después, en relación al planteo si es la primera profesión o no, surge de los datos del ingreso, digamos, pues eso no es un disvalor, digamos, yo no lo tomo como un disvalor ni como un valor agregado. Bueno, pero decirle pobres y fracasados, Diego. Bueno, lo que te planteo es de la primera cuestión que está planteando de los datos, y el 14% lo elige como primera profesión y el resto lo va haciendo después de la elección de otras profesiones. Yo eso no lo veo como un disvalor. Yo al principio empecé estudiando economía y después abandoné y terminé estudiando derecho. Me parece que en algún momento uno tiene una vocación que no está muy definida y que lo termina de definir por ahí después de unos años de estudio. Eso no lo veo, pero creo que todo lo que se generó alrededor de eso posterior tiene que ver con a veces esto de tratar de politizar todos aspectos que en definitiva son opiniones y que se dan en charlas que uno tiene que salir a plantearse en este modelo de grieta que hizo decir, me parece que eso es lo que yo lo saco de ahí. Me parece que también, o sea, ¿sabes qué es lo que creo? Que no hay un entendimiento de lo que es el trabajo viniendo de la parte de la ministra de Educación, que no es que no entiende el trabajo del docente. Porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo doy clases en la facultad a la noche y durante el día trabajo de periodista. Entonces, y hay muchos docentes que le pasa lo mismo, no sé, a la mañana trabajan en un estudio de abogado y a la noche da clase en la facultad o tiene una cátedra. O sea, la carga horaria de los docentes es como muy muy mañable. Es incomparable los docentes universitarios, digo, en términos de como vos planteás, que generalmente son profesionales, que tenemos otras actividades y damos docencia incluso por placer y muchas veces en las universidades públicas, privadas y no por una cuestión. Creo que no es el ámbito comparable. No, seguro que no, pero por eso digo, me sorprende meter a todos en una misma bolsa, una generalidad. O sea, evidentemente iba a lastimar a muchos docentes y bueno, pero bueno, no es la intención, yo sé, sacado el contexto del tema, pero no es la intención de haber hecho una generalización ni mucho menos. Quiero entender que no, y bueno. Yo te aseguro que no es así. Y además, me parece también muy loable que podamos tratar este tema y que 100%. Y bueno, en realidad me parece que lo que se termina tratando de un poco la pregunta que te hacía hace un rato, ¿no? Lo que se termina discutiendo siempre es cuánto de Estado queremos y como última pregunta te quería un poco transmitir cómo haces o cómo crees que podés encarar desde la ciudad esa realidad que tal vez no afecta tanto como otros sectores de la República Argentina que tienen altos niveles de pobres dentro de sus habitantes. ¿Cómo crees que esta discusión de cuánto Estado queremos la puede llegar a comprender Vamos Juntos en la ciudad, sabiendo que también hay niveles de pobreza y lugares o sectores muy vulnerables en la ciudad? Yo creo que es claro que nosotros desde Vamos Juntos en la ciudad queremos un Estado que esté presente. Creo que esa discusión está fuera de toda lógica. Digamos, cuando yo te planteo que en salud, que en educación, que en desarrollo social ocupan estos tres rubros más del 50% del presupuesto proyectado para el 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, creo que es claro que es para atender justamente a toda esta problemática. Porque uno podría empezar a plantear si el 1,2, lo que vos me decías, pero cuando uno ve en qué gasta la ciudad, el mayor porcentaje destinado del presupuesto de la ciudad proyectado para el 2021, más de 120.000 millones, están planteados para educación. Diego, y sumados estos tres rubros, es todo para gasto social. Creo que eso responde por sí solo cuánto Estado queremos, ¿no? Bueno, Diego, era la primera vez que hablábamos, así que te mando un abrazo, buen fin de semana, gracias por estos minutos y esperemos estar hablando en los próximos meses y bueno, gracias. Cuando quieras, un gusto enorme. Gracias. Muchas gracias. Quien estaba hablando con nosotros era el legislador porteño, además presidente del bloque Vamos Juntos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se llama Diego García de García Vilas.